Capítulo 1 en Alquimia y Medicina, dos caras de una misma moneda a principios del siglo XV. Europa vivía bajo una visión rígida y tradicionalista sobre la salud. La medicina de entonces era una mezcla de superstición, astrología mal interpretada y técnicas rudimentarias que hacían más daño que bien. Los médicos de la época confiaban en métodos obsoletos, aferrándose desesperadamente a doctrinas médicas clásicas de Hipócrates y Galeno, como si cuestionarlas fuera una blasfemia. Pero un hombre decidió desafiarlo todo. Un hombre que desde muy joven sintió la profunda convicción de que la naturaleza era un libro abierto, esperando ser leído por quienes tuvieran ojos para ver y oídos para escuchar. Este hombre era Paracelso, y su llegada al mundo médico marcó un antes y un después tan profundo que, en el sendero del ser, seguimos recogiendo sus frutos. La revolución de Paracelso no fue sencilla. Desde el inicio enfrentó resistencia. Cuando entraba a dar conferencias en universidades prestigiosas, sus palabras impactaban con fuerza demoledora contra las estructuras dogmáticas. Una vez, frente a sus estudiantes en Basilea, Suiza, Paracelso quemó públicamente los tratados clásicos de medicina que hasta ese momento eran considerados sagrados. Ante la mirada atónita de la audiencia, afirmó con voz segura: la medicina no se encuentra en libros muertos, sino en la vida misma. Vayan a la naturaleza, ella tiene todas las respuestas. En el sendero del ser, comprendemos que Paracelso enseñaba algo revolucionario, aunque el cuerpo humano no es una simple máquina biológica, sino un sistema profundamente interconectado con fuerzas espirituales y emocionales. Decía que las enfermedades no aparecen al azar, no llegan por casualidad. Cada síntoma, cada dolencia, cada enfermedad era para él una manifestación visible de una desarmonía interna más profunda. Y aquí es donde la alquimia se vuelve inseparable de la medicina en el enfoque de Paracelso. La alquimia, vista superficialmente, ha sido caricaturizada como la búsqueda imposible de transformar metales comunes en oro. Pero para Paracelso había algo que escapaba a los ojos de los no iniciados. El verdadero oro alquímico no era un metal precioso, sino la salud perfecta del cuerpo, mente y alma. Él creía firmemente que, si podías transformar tu estado interno de desequilibrio en armonía, estabas efectivamente realizando la mayor alquimia posible. El enfoque alquímico de Paracelso introducía un cambio radical. En vez de tratar únicamente síntomas externos, como hacían sus contemporáneos, él se dirigía directamente a la causa original, oculta en las emociones y pensamientos del paciente. Según Paracelso, la verdadera enfermedad no era lo que veías en la piel o sentías en el cuerpo, sino lo que permanecía escondido en la oscuridad de la mente, lo que se negaba a salir a la superficie para ser sanado. Esto que hoy conocemos como medicina psicosomática o integral, en su momento era algo extremadamente avanzado, casi herético. Imagina un mundo donde los médicos atribuían tus dolencias físicas a los movimientos de planetas o castigos divinos. En ese mismo mundo, Paracelso sostenía con profunda convicción que los verdaderos médicos debían escuchar atentamente a sus pacientes, no solo observar sus cuerpos, debían entrar en contacto con las emociones reprimidas, con los miedos ocultos y las frustraciones internas que se manifestaban como enfermedades físicas. Decía Paracelso: el hombre es un microcosmos y todas las fuerzas del macrocosmos están en él para sanar su cuerpo. Primero hay que sanar su alma, porque sin paz interior no hay salud verdadera. Así es como Paracelso comenzó a aplicar métodos innovadores para su época. Por ejemplo, era pionero en usar tinturas vegetales extraídas mediante procesos alquímicos precisos. Creía que cada planta contenía una esencia curativa única, un espíritu medicinal que solo podía extraerse mediante un proceso alquímico exacto conocido como espagiria. Cada planta tenía que ser destilada, purificada y concentrada para liberar su verdadero poder sanador. Lo fascinante es que, sin saberlo, Paracelso estaba aplicando principios que hoy día reconoce la física cuántica y la medicina vibracional moderna. Cada sustancia, cada planta, cada mineral tiene su propia frecuencia vibratoria única. Al extraer cuidadosamente estas frecuencias, Paracelso lograba remedios poderosos capaces de restaurar el equilibrio perdido dentro del cuerpo humano. Pero su método iba más allá. No bastaba con tomar remedios alquímicos. Decía, también era esencial educar al paciente para cambiar sus patrones de pensamiento y emociones. Según Paracelso, ningún remedio podía curar verdaderamente al paciente
si éste mantenía la misma actitud mental negativa que había creado originalmente la enfermedad. Aquí es donde Paracelso vinculó claramente medicina y alquimia con las leyes universales, como la ley de causa y efecto. Entendía que todo lo que ocurre en el cuerpo físico es consecuencia directa de causas internas, mentales y emocionales. La salud perfecta, por lo tanto, no podía lograrse sin comprender y transformar conscientemente esas causas internas. Esto abrió una dimensión completamente nueva en la medicina de entonces, una dimensión que invitaba al paciente a asumir responsabilidad personal sobre su propia sanación. Ahora que comprendes la esencia revolucionaria del enfoque de Paracelso en el sendero del ser, profundizaremos aún más en el próximo bloque sobre cómo específicamente aplicaba estas técnicas alquímicas y medicinales, mostrando ejemplos concretos, casos documentados y cómo tú mismo puedes aplicar estos principios en tu vida diaria. Cuando Paracelso comenzó a poner en práctica sus revolucionarios métodos alquímicos y medicinales, empezó a producir resultados que hasta entonces eran considerados milagrosos. Pacientes a quienes los médicos tradicionales habían abandonado, enfermos considerados incurables, comenzaron a sanar bajo su cuidado. Esto no fue magia ni brujería, sino el resultado natural de una profunda comprensión sobre cómo interactúan cuerpo, mente y espíritu. Para Paracelso, la clave era simple pero profunda: devolver al paciente a un estado de armonía natural, utilizando sustancias que reflejaran la esencia pura de la naturaleza, combinado con un profundo trabajo interno sobre sus emociones y creencias. Una de sus prácticas más emblemáticas era la elaboración de remedios alquímicos, conocidos como preparados espagíricos. La espagiria, palabra que proviene del griego spao separar y ageiro reunir, era el arte alquímico por excelencia. Paracelso enseñaba que cada planta, cada mineral, cada sustancia natural debía pasar por un cuidadoso proceso de separación, purificación y reunión para que revelara plenamente su potencial sanador. Por ejemplo, si alguien padecía problemas respiratorios crónicos, Paracelso buscaba no solo una planta que aliviara los síntomas, sino una cuya esencia vibratoria correspondiera exactamente al tipo de desequilibrio emocional o mental que estaba causando el padecimiento. Quizás este paciente estaba cargando con una profunda tristeza no expresada. Algo que Paracelso sabía bien se manifiesta frecuentemente en los pulmones. Al extraer cuidadosamente la esencia curativa adecuada y al mismo tiempo guiar al paciente en la exploración de sus emociones ocultas, lograban no solo una cura física, sino también una profunda sanación emocional y espiritual, un principio esencial en el sendero del ser. Otra de sus innovaciones fue reconocer y utilizar la teoría de las signaturas. Según esta teoría, la naturaleza no solo es sabia, sino que comunica directamente al ser humano cómo utilizar sus recursos curativos mediante signos evidentes. Por ejemplo, una planta cuyas hojas tienen forma de corazón sería utilizada para sanar problemas cardíacos. Una raíz con forma de riñón, para dolencias renales, o frutos rojos, para reforzar la sangre. Paracelso veía estas correspondencias no como meras coincidencias, sino como mensajes claros del universo. Estos principios tan adelantados a su tiempo son, hoy, la base de la fitoterapia moderna, la homeopatía y diversas terapias holísticas. Lo que Paracelso intuitivamente comprendió hace siglos, la ciencia moderna apenas comienza a validar. Además, Paracelso enseñaba una práctica esencial para mantener y restablecer la salud: transformar activamente la energía mental y emocional del paciente. Utilizaba meditaciones específicas, afirmaciones positivas y ejercicios de visualización guiada para modificar los patrones energéticos internos. Él sabía que cada pensamiento y emoción genera una vibración específica y que para sanar debías elevar esa frecuencia hasta alcanzar un estado de armonía perfecta. En un famoso caso documentado en el Sendero del Ser, un noble de Basilea acudió a Paracelso sufriendo de una enfermedad crónica grave que ningún otro médico había podido curar. Paracelso no solo le prescribió un remedio alquímico hecho con minerales y plantas específicas, sino que también trabajó profundamente con él sobre la culpa y la ira que llevaba oculta desde su infancia. Al lograr liberar esas emociones reprimidas mediante técnicas meditativas y alquímicas, el noble recuperó plenamente su salud. Lo que parecía imposible para la medicina tradicional resultó simple y natural bajo el enfoque integral de Paracelso. Estos ejemplos
no son excepciones, representan el corazón mismo de lo que Paracelso consideraba medicina auténtica. Para él, la enfermedad era siempre una invitación a mirar dentro de nosotros mismos. No era algo que debía combatirse como un enemigo, sino entenderse como un maestro, un mensajero que señala exactamente dónde debemos poner nuestra atención interna. Así es como Paracelso aplicaba directamente la ley de vibración, afirmando que la sanación real ocurre cuando se transforma la frecuencia vibratoria negativa de las emociones y pensamientos tóxicos en frecuencias positivas de amor, gratitud, alegría y aceptación. La vibración elevada no solo fortalece el cuerpo físico, sino que abre puertas espirituales hacia estados superiores de conciencia. Un principio fundamental en el sendero del ser, pero Paracelso también advertía algo muy importante que debes comprender profundamente. La salud real no es un estado fijo, es un proceso dinámico y constante. No basta con sanar una enfermedad puntual. La verdadera tarea del alquimista, según él, era mantener día a día ese equilibrio interno, vigilando constantemente los pensamientos y emociones para no volver a caer en patrones vibratorios bajos. Por eso, parte fundamental de su enseñanza alquímica médica era el desarrollo constante de la conciencia de uno mismo, viviendo en un estado de alerta y atención interna permanente. Decía Paracelso: no existe remedio más poderoso que tu propio autoconocimiento, pues solo quien se conoce profundamente puede mantener su equilibrio interno aún en medio de las tormentas externas. Ahora que has comprendido cómo Paracelso revolucionó la medicina, integrando los principios alquímicos, comprendiendo profundamente el vínculo entre emoción, pensamiento, vibración y enfermedad, ¿estás listo para explorar en los próximos capítulos con detalle aún más profundo cada una de estas enseñanzas y cómo llevarlas a la práctica diaria en tu propia vida? En el Sendero del Ser te invitamos a continuar este viaje. Continúa atento, porque apenas estamos comenzando a revelar los secretos más profundos de la alquimia medicinal de Paracelso que pueden transformar radicalmente tu salud y tu vida entera. En el Sendero del Ser no solo te hablamos al oído, te alentamos a decretar: hazlo ahora, elijo ser el alquimista de mi propia salud y transformar cada experiencia en sabiduría.